Queridos hermanos, los saludo con la paz de Cristo, que el Espíritu Santo sea siempre la guía para cada uno de ustedes. Bueno, en esta ocasión vamos a compartir palabra, vamos a compartir una enseñanza de la Santa Cena. Sabemos que en esta época muchas iglesias ya han o están o van a realizar la Santa Cena. Y entonces es muy importante que cada uno de nosotros entendamos el significado de lo que es la Santa Cena. Para esto les voy a pedir a ustedes que me acompañen en la lectura en el libro de Lucas, capítulo 22, versículo 14 al 20. Vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice la palabra: y cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles. Y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que perezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartid entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo repartió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros he dado. Haced esto en memoria mía. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros será derramada. Bien, esto es la Santa Cena, esto es la cena que Cristo tiene con sus discípulos, con sus apóstoles, y dándole enseñanza de lo que significaba en ese momento lo que estaba sucediendo. ¿Sí? Recuerde que cada vez que yo comparto un estudio, una palabra, la palabra previamente es estudiada, ¿sí? Es muy importante estudiar la palabra para poder entenderla verdaderamente el significado y no dejarse llevar por una palabrería o por una, como diríamos, una palabrería, como aquellas personas que vienen e intentan transgredir, transgiversar la palabra como uno la entiende. Lo importante es estudiar la palabra, ¿sí? Y lo mucho y más importante cuando uno estudia la palabra, pedir la guía del Espíritu Santo, que es la que nos lleva hacia la verdad, ¿sí? Bien, ahora continuamos con el estudio. ¿Qué dice? Debemos de entender qué significó la última cena, para entender lo que hoy es la Santa Cena para el cristiano. Cristo reúne a los apóstoles, discípulos, a sus elegidos para este momento, tal así que Él les reparte el pan y les reparte el fruto de la vid. Esto es muy deseado por Jesús. Él mismo lo dice, lo expresa, el deseo de compartir esta cena con ellos. En esta cena, Cristo explica muy bien, muy claramente, qué es el pan, que es el que representa el cuerpo de Él, que es entregado por cada uno de nosotros. La vid es la sangre que fue derramada por y para cada uno de nosotros, ¿sí? Esto es lo que nosotros debemos de entender, es cuando nosotros decimos eh, la crucifixión de Cristo, ¿no? Pero estamos en la Santa Cena. El pan representa el cuerpo de Cristo que es entregado. ¿Sí? Es entregado por cada uno de nosotros, por cada uno de nuestros pecados, para que nosotros podamos ser perdonados, para que nosotros podamos nuevamente en ese momento obtener un nuevo pacto y renovado con Dios. Bien, Cristo nos pide que hagamos esto en su memoria. Para entenderlo mejor, el cuerpo de Cristo fue entregado y crucificado por nuestros pecados. Cuando Él dice que haced esto en mi memoria, nos quiere decir que nunca nos olvidemos del sacrificio que Él hizo por cada uno de nosotros. La vid representa la sangre que Él derramaría en la cruz, la sangre que marca el nuevo pacto que se da entre el cielo y la tierra, entre Dios y nosotros. Cuando conmemoremos la Santa Cena,
estamos conmemorando y reafirmando el pacto de Jehová con sus hijos. Es importante también que hoy nosotros entendamos cómo debemos presentarnos en la Santa Cena. Cenas en las congregaciones de hoy. La Santa Cena debe tomarse seriamente, no para embriagarse ni para gula, como dice la palabra en Primeras de Corintios. Cuando habla de los abusos de la Santa Cena entre los corintios, existían diferencias y eso marcaba la diferencia, quienes eran respetuosos y quienes no. Quienes puedan ser partícipes de la Santa Cena, los que creen en Cristo, que murió por nuestro pecado, que la sangre derramada en la cruz es la que nos limpia y protege. Se debe anunciar el regreso de nuestro Señor Jesucristo en cada Santa Cena. La palabra nos demanda a examinarnos a uno mismo para arrepentirnos de nuestros pecados, para llegar al momento de la conmemoración de la Santa Cena de la mejor manera, teniendo y poniendo en cuenta cada uno de nuestros pecados, si fuera necesario para no ser juzgado. Bien, entendamos esto. Lo que nosotros debemos entender es que nosotros para presentarnos en una Santa Cena, para poder conmemorarla, para poder ser partícipe de esa Santa Cena, debemos presentarnos de la forma más santificada que podamos nosotros. ¿Sí? ¿Se entiende? Entendamos que cuando Pablo habla en Corintios sobre el abuso de la Santa Cena, está hablando de aquellos que vivían en Corintios, que ellos en ese momento se encontraban en un libertinaje completo y total. Estaban con los divorcios, estaban con los adulterios, ellos se embriagaban, iban a la Santa Cena como forma de obligación, como una forma religiosa, como una forma de aparentar, como una forma de rutina que ellos tenían, que es la que nosotros no debemos de tener. Nosotros no podemos presentarnos en una Santa Cena, ¿sí? Y decir, bueno, hoy vengo, me presento, bueno, agarro el pedacito de pan, el jugo de uva y listo. ¿Sí? Nosotros debemos tener conciencia de lo que estamos haciendo en este momento. Nosotros en ese momento estamos siendo partícipes de lo que iba a ser el sacrificio de Cristo por cada uno de nosotros. Presentarnos en arrepentimiento genuino, en un arrepentimiento genuino de cada uno de los pecados que nosotros hemos tenido, habiendo perdonado a quienes nos ofendieron también, porque no podemos presentarnos a una Santa Cena con un rencor, con una ira, con una bronca hacia un hermano o una hermana o hacia una situación. Nosotros debemos presentarnos de esa manera, lo más santificado posible, ¿sí? Y con esto quiero entrar en detalle, de que generalmente en los cultos, en las iglesias, la Santa Cena se suele conmemorar entre lo que es el tercer o último fin de semana, ¿sí? Entonces, pero esto tampoco significa que nosotros, bueno, el domingo que viene tenemos Santa Cena, entonces tengo que arrepentirme de mi pecado, y le voy a ir a pedir, y le voy a decir a tal persona que la he perdonado por su pecado, y ahí comenzamos a orar, y ahí comenzamos a leer la palabra. No, esto debe ser habitué, esto debe ser siempre. Siempre debemos nosotros buscar la santificación para que nosotros nos podamos presentar ante Dios como obreros aprobados. ¿Sí? Eso es muy importante. No podemos esperar a último momento para arrepentirnos, para pedir perdón o para perdonar a alguien. ¿Sí? Nosotros debemos, esto es una enseñanza para que nosotros entendamos de cómo debemos permanecer en Cristo nosotros, ¿sí? En aquel entonces los corintios se embriagaban, marcaban la diferencia entre aquel que más tenía y el que menos tenía. Los que más tenían eran los que se embriagaban, los que más comían, dejando a los pobres con hambre y con sed. Es lo que nosotros no debemos hacer. Nosotros no podemos estando divorciándonos, estando adulterando. Ellos en ese momento se encontraban idolatrando a cualquier imagen se le atravesiese, pues nosotros tampoco. Y no hablo solamente cuando nosotros hablamos de hacer idolatría, de simplemente a santos, como ahora hoy en día hay muchísimos, o estatuillas, sino a una persona también, a un programa, a un grupo musical o a lo que más se le puede asemejar, eso también es tomado como idolatría. Nosotros no podemos presentarnos así en una Santa Cena.
Hay que tener muchísima conciencia y entender muchísimo nosotros antes de ser partícipes en una Santa Cena, ¿sí? No existe persona que sea perfecta, eso es real. La única persona perfecta que ha pasado por este mundo fue Cristo y no hay otra persona, ¿sí? Pero nosotros siempre tenemos que tratar de mejorar día a día, de mostrarnos mejor ante el Señor día a día. ¿Cómo lográndolo? Cuando nosotros reconocemos nuestro pecado, cuando nosotros realmente decimos esto está mal, eso cambiarlo. El arrepentimiento es muy importante en el cristiano. El arrepentimiento no es solamente decir me arrepiento, estuve mal, sino el arrepentimiento es el cambio de pensamiento, saber que si algo estuvo mal no volverlo a hacer. Como el mismo perdón también. Cuando nosotros perdonamos, tenemos que ser de corazón lo que uno perdona. No podemos estar perdonando, pero recordándole a esa persona lo que ha pasado, lo que le ha hecho. O perdonamos o no perdonamos. Caliente o frío. Tibio el Señor nos va a vomitar. No podemos estar entre uno y el otro. ¿Sí? Por eso es la importancia de que nosotros debemos entender las escrituras para poder entender cómo uno debe actuar. Bien, espero que esta palabra le haya sido a ustedes de edificación, que la haya podido entender lo mejor posible. Es muy importante, como le dije, ser también partícipes de la Santa Cena, tener en cuenta siempre el sacrificio que Cristo hizo por cada uno de nosotros. También es muy importante congregar para escuchar diariamente la palabra, para poder seguir santificando, para poder ir entendiendo, para no dejarnos llevar por la carne, hacer crecer al espíritu en todo sentido. Bueno, nuevamente espero que esta palabra le haya sido de edificación a cada uno de ustedes, que el Señor siempre abunde en su corazón, que sean bendecidos por el Altísimo y que el Espíritu Santo siempre sea la guía de cada uno de ustedes. Amén.